Te invitamos a explorar el enriquecedor programa académico que ofrece la Escuela de Salud Pública de México. Dentro de esta variada oferta académica podrás encontrar especialidades, maestrías y doctorados diseñados para potenciar tu formación en el ámbito de la salud pública. La SPM es la institución educativa líder en salud pública con la mayor tradición en Latinoamérica, que se destaca por su contribución al desarrollo de recursos humanos de excelencia. Nuestro compromiso central radica en la formación de profesionales altamente capacitados para abordar los desafíos presentes en los sistemas de salud en México. Únete a nuestro programa académico de la ESPM y sé parte de la formación de líderes en salud pública. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al ciclo de videoconferencias de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud. Hoy tenemos un tema muy relevante e innovador, que para eso invitamos a nuestro mejor expositor en el tema, que es cigarro electrónico, nuevos retos para la salud pública. Y el maestro Inti Barrientos Gutiérrez nos va a hacer el honor de dirigir esta presentación. Y antes de pasarle la palabra, quiero leer brevemente su cápsula biográfica. El maestro Inti Barrientos es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Marketing y Negocios Internacionales. También es doctorante en Salud Pública e investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, enfocado en investigar el tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina, y especialmente entre adolescentes. Además, ha colaborado en investigaciones sobre pictogramas y etiquetado en productos de tabaco, publicidad del tabaco en diferentes canales como videojuegos, películas y puntos de venta. Actualmente está a cargo del proyecto Removiendo el Poder del Marketing de los Cigarros en México, que es un estudio multipaís sobre el impacto de la publicidad del tabaco en puntos de venta, empaquetado y cigarros sueltos. Muchísimas gracias, maestro Inti, por esta presentación y adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el día de hoy quisiera empezar con este tema, pero hay que hacer unas aclaraciones antes. Primero, bueno, comienzo con mi declaración de no conflicto de interés, donde básicamente lo que digo es que no hay ninguna persona que me esté pagando o no he recibido jamás un beneficio que pudiera tener un impacto en lo que voy a contarles. Y segundo, yo durante mi carrera como investigador he recibido financiamiento de diversos entes, principalmente entidades gubernamentales o académicas o altruistas enfocadas en la investigación, las cuales, bueno, han apoyado mi investigación y es parte de lo que les voy a presentar el día de hoy. También tengo que decir que como esta es una videoconferencia que tiene como anfitrión a la Escuela de Salud Pública de México, bueno, está enfocada principalmente en salubristas, aunque espero será interesante para las personas alrededor. Y desde ese punto como persona que estudia la salud pública, tengo que empezar diciendo: hermanas, hermanos, hermanes salubristas, hemos pecado de soberbios y de inocentes, lo cual es una muy, muy, muy mala combinación. Y para explicar esto, quisiera empezar con un poco de historia, que no me voy a detener mucho en ello, pero basta decir que desde 1930 teníamos ya indicaciones o algunos indicativos de que el fumar causaba cáncer. De hecho, Alton Ochsner en 1930 encuentra tumores en los pulmones de fumadores, a los cuales se les estaba realizando autopsias. Lo cual, por supuesto, desata una serie de dimes y diretes que van generando que haya más investigación al respecto, pero también que haya mayor resistencia por parte de las industrias. Hasta que en 1950, dos equipos, uno norteamericano, otro inglés, el más famoso de ellos, el inglés, con Richard Todd a la cabeza, encuentra evidencia irrefutable de que hay una relación entre fumar y cáncer de pulmón. De ahí en adelante se desata una serie de
de eventos que van generando todo un largo camino hacia la regulación del tabaco. Y tenemos aquí desde reportes del cirujano general de Estados Unidos, el primero en su tipo, demandas que se pierden generalmente por las personas que están demandando la industria tabacalera, con la industria tabacalera declarando que ni la causación ni la adicción están probadas. También con eventos como Wayne McLaren, el que fuera el primer hombre Marlboro, personaje muy varonil, vaquero que recorría los campos en su caballo, muere también de cáncer pulmonar, lo cual es un golpe fuerte para la industria. También, por supuesto, tenemos en 1994 esta famosa escena donde los directores generales de las diversas compañías que integran la industria tabacalera testifican que la nicotina no es adictiva, y esto lo hacen delante de una comisión del Senado con juramento, etcétera. Y todo esto desata estos eventos a partir de los cuales los estados van demandando a la industria tabacalera, van surgiendo personas que dentro de la industria tabacalera hablan para defender la salud pública, y acaba todo esto en una serie de demandas, las cuales en 1997 terminan con un acuerdo entre la industria tabacalera y los abogados generales, donde la industria tabacalera pagaría casi 400 billones de dólares, lo cual, por supuesto, suena muchísimo dinero, pero la verdad es que después de un muy largo proceso, dejaron que la industria tabacalera se saliera con la suya, porque en 1998, si bien los ejecutivos declararon que bueno, que sí, que en efecto, que la nicotina era adictiva, que siempre lo supieron, y que fumar causa cáncer, y que es algo que también supieron desde hace mucho, ellos no iban a cambiar la forma en la cual publicitaban y vendían estos productos, a menos de que eso los protegiera de demandas futuras. Es decir, a pesar de estar aceptando ya que había un daño por su producto, no iban a cambiar. Eso, por supuesto, genera que esto no se detenga aquí. La industria tabacalera sigue viva, sigue haciendo negocios, y sigue habiendo formas en las cuales se está intentando detener el daño que hace la industria tabacalera. Lo cual, por supuesto, llega a su punto máximo con la firma del Convenio Marco para el Control del Tabaco, el cual es tal vez el acuerdo internacional de salud más importante que exista, con 168 países firmantes en ese momento, 182 en este momento, donde desde 2005, adoptado en 2003, entrando en vigor en febrero de 2005, todos estos países se ponen de acuerdo para luchar contra la epidemia de tabaquismo, y hacerlo principalmente a partir de estas 6 medidas con las cuales se busca proteger a la población: monitorear cómo está el consumo del tabaco, proteger a la población contra el humo de segunda mano principalmente, y también a las personas que fuman, ofrecer ayuda para que aquellas personas que fuman dejen de hacerlo, advertir sobre los peligros que causa el consumo de tabaco, hacer cumplir prohibiciones, principalmente sobre publicidad, promoción y patrocinio, para evitar que la industria tabacalera capture o agarre a personas que no fuman, y les promuevan esta conducta. Y, por supuesto, aumentar los impuestos en tabaco, que es una de las medidas más costo efectivas, la más costo efectiva que tenemos. Y con esto, las tendencias de uso de tabaco iban a disminuir. Esas son las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud. Y hasta aquí todo bien, todo bonito. Ya sabíamos cómo resolver este problema tan grave. Es un producto que mata a la mitad de sus consumidores, que tiene millones y millones de muertes en el mundo, y por supuesto con esto se veía una luz al final del camino. Lo cual, por supuesto, aquí es donde las personas que hacemos salud pública, más las personas que estamos enfocadas en tabaco, pecamos de inocentes. Porque en serio creímos que una industria de 102 billones de dólares de ganancia al año iba a quedarse tranquila, viendo cómo sus prevalencias bajaban, cómo las ganancias se desaparecían. Evidentemente esto no iba a ser así. Y curiosamente, en 2003, el mismo año que se firmó el convenio marco, aparece Honlik. Honlik es según la leyenda,
es un farmacéutico chino, el cual al ver que su padre murió de cáncer y siendo él mismo un fumador, decidió que tenía que haber una forma más adecuada de consumir nicotina. Y lo que hizo fue inventar el cigarro electrónico. Esa es la leyenda. En realidad, el cigarro electrónico se ha inventado desde 1964. Ya estaba con pruebas por parte de varias tabacaleras, entre ellos Reynolds, Altria, Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco Inc. Y el punto importante para este momento es que con la aparición de Honlick se lanza el Ruyan en 2004 al mercado chino, en 2005 al mercado europeo y norteamericano, y por ahí llegaría ya a México, que para 2007 ya tendremos una buena cantidad de consumidores de este producto. De tal forma que después de un largo proceso, desde 1930 hasta 2003, que al fin habíamos logrado detener de alguna forma o tener las herramientas para detener al consumo de tabaco, llega esta persona o llega esta industria detrás de esta persona y nos cambia todas las preguntas. En teoría ya sabíamos cómo tratar este problema. En teoría ya teníamos todo puesto, sabíamos cómo hacerlo, teníamos el proceso legislativo para llevarlo adelante, habíamos avanzado mucho y en ese momento nos cambian todo y de alguna forma volvemos a estar como en 1930, pero con otro producto. Tenemos entonces el producto que ya sabemos que hace mucho daño, que es el cigarro combustible, y tenemos este nuevo producto que genera dudas, que genera esta parte de tal vez es malo, pero no tan malo, y tal vez es una solución para el otro problema. Y eso genera una serie de retos y una serie de dificultades para la salud pública y para quienes estudiamos la salud pública, que vale mucho la pena pensar y buscar soluciones. ¿Qué retos? Bueno, podemos hablar que son nuevos, viejos retos, porque en realidad lo que estamos viendo es una versión 100 años después de lo ocurrido desde 1930 en adelante. Tenemos un producto que está levantando mucho interés, que está generando un interés intrínseco y que además está generando que haya todo un movimiento de una industria detrás para impulsar este producto y sobre todo para impulsarlo como un reemplazo del producto anterior. Bajo esta idea de el anterior era un producto que hacía mucho daño, este producto hace poquito daño, nadita, y por lo tanto debe ser el nuevo uso sin problemas para consumir. Ahora, hay distintos retos a partir de este nuevo producto, uno de los cuales, por supuesto, viene del producto en sí mismo. Y es que hay de muchos tipos. Lo más común tal vez ahora sean estos, los desechables, que vienen en formas diversos, colores diversos, sabores muy, muy diversos. Pero también hay que recordar que existen las versiones más potentes, más avanzadas, para un usuario más avanzado, que son, bueno, que son todos estos. Sin embargo, hay que pensar o tener claro que todos estos productos, tanto los más simples como los más avanzados, funcionan básicamente de la misma manera. Es un producto que es integrado por una batería, una resistencia, un tanque que contiene un líquido especialmente preparado, una serie de mechas y el líquido viaja a través de las mechas hacia la resistencia. Cuando se opera el aparato, la batería provee energía a la resistencia, se aeroliza el líquido y eso es lo que se consume. Decía pues que hay muchas versiones de este producto, aunque todas funcionen igual, y sin embargo es importante ver las distintas versiones. Para estudiarlo lo hemos dividido en estas 4 generaciones. En realidad hay muchos intermedios, pero tenemos Cigalite, que es muy parecido a un cigarro combustible, Vape Pen, que parecía una pluma fuente más grande, con tanque abierto, y que eso implicaba que el usuario podía rellenarlo. Después los mods, mucho más grandes, mucho más potentes, con unos tanques mucho más grandes, y sobre todo un módulo de calentamiento mucho más grande que produce mucho más aerosol. Y por último, los pods, que son más pequeños, menos potentes, pero utilizan nicotina salinada, lo cual hace que
puedan entregar mucha más nicotina o ser más eficientes entregando nicotina sin tener necesidad de una producción tan grande de aerosol. Ahora, es importante ver estos diferentes tipos por varias cosas. Primero, porque están hechos de diversos materiales y aunque algunos son comunes, implica que hay diversas fuentes de contaminación a partir de estos materiales. También, muy importante, la potencia. Hay algunos que son muy potentes, otros menos potentes, y la potencia tiene también que ver con la capacidad de producir daño que pueden tener estos productos. El tipo de nicotina que usan también es extremadamente relevante porque primero esto hace que sean más o menos adictivos y también está relacionado con el daño que pueden generar. Y por supuesto, los diversos modelos generan atractivo para diversos públicos. Habrá personas para las cuales un dispositivo muy grande, con mucha potencia, con lucecitas, con pantalla, con posibilidades de personalización, sea muy atractivo y para otros el hecho de tener un dispositivo más pequeño o más elegante, más colorido, genera un atractivo especial. Entonces, los diversos tipos de dispositivo se dirigen a diversos mercados y eso hace que se genere una gama de dispositivos para atender estos mercados. En cuanto a la parte de los materiales, como les decía hace un momento, estos materiales pueden generar parte del riesgo de consumir este tipo de productos. Los más comunes que podemos tener son plásticos como el PCTG, que es un plástico de grado alimenticio, el cual tiene una buena resistencia al calor, pero dependiendo de la calidad con la cual está manufacturado, podría llegar a tener o a soltar microplásticos durante su operación. De igual forma, las resistencias son una parte esencial de este tipo de productos. Primero, por el tipo de capacidad que tengan para producir el aerosol. Y segundo, porque las resistencias siempre dejan ir un poco del material del cual están hechos y acaba siendo consumido por la persona que está usando el producto. Eh, las resistencias generalmente son o de nicromo o de cantal o de alguna de otras de estas aleaciones que ven en pantalla, las cuales, por supuesto, se van degradando conforme se van usando y esto genera que vayan soltando pequeñas partículas de metal. Por eso, el aerosol del cigarro electrónico puede contener más metales pesados incluso que el humo del cigarro combustible. Además, por supuesto, está la parte del algodón que forma las mechas, donde traslada el líquido hacia la resistencia. Esto es especialmente importante porque esta parte es la que puede quemarse, ya sea porque no tiene suficiente líquido o por alguna falla al momento de armar el dispositivo, pero esto es lo que puede quemar y generar un potencial de riesgo extra, ya sea que sea un algodón natural o que se utilice alguna fibra sintética similar al algodón para tener mayor capilaridad y poder llevar más líquido hacia la resistencia. Ahora, la parte de la potencia también es importante porque entre más potencia se use, bueno, se siente mayor golpe de nicotina en la garganta, en algunos casos se siente más sabor, pero principalmente el problema es que al aumentar la potencia, aumenta la degradación térmica y con ello aumenta la producción de aldehídos. Esta gráfica que ven aquí es con dos aldehídos, los cuales son cancerígenos, formaldehído y acetildehído, y podemos ver cómo, si bien el tabaco combustible es esa mancha roja que está allá arriba, tenemos una enorme mancha azul que muestra el aerosol del cigarro electrónico. Entonces, como pueden ver, puede ser mucho menos cancerígeno usando estos dos aldehídos, o puede ser incluso más cancerígeno que el humo del tabaco, dependiendo principalmente de la potencia que se use. Ahora, si bien esto está regulado en algunos dispositivos, en otros está libre para que el usuario lo haga o lo suba o baje dependiendo de su preferencia, lo cual implica que el uso que se le dé tiene un efecto directo sobre el potencial de riesgo que tiene el consumo de este producto. La nicotina, por su parte,
Bueno, tenemos dos tipos básicos de nicotina, la nicotina base y la nicotina salinada. La nicotina base, que es la nicotina, llamemos natural, eh, tiene de 0 a 18 miligramos sobre mililitro, una potencia no muy alta, porque genera resistencia. Es decir, si se tiene un nivel mayor de nicotina, puede generar que la persona comience a sentirse mareada, vomite, etcétera. Pero para solucionar esto, se inventó la nicotina salinada. Y en la nicotina salinada lo que se hace es tomar la nicotina base, añadirle un ácido, acidificarla, y de esta forma el cuerpo puede absorberla más fácilmente. Y eso hace que la nicotina salinada tiene niveles de 30, 50, hasta 60 miligramos sobre mililitro, es decir, 10 veces más que la nicotina base. Por comparativa, un cigarro tiene entre 10 y 12 miligramos de nicotina, pero la mayoría de estas se quema y la persona acaba recibiendo entre 1 y 2 miligramos fumados, pero mucho más fácil de absorber. Entonces, eso implica que la forma en la cual se va a absorber la nicotina es distinta. La nicotina del cigarro tiene un pico muy fuerte y luego una caída, que es muy similar a lo que tiene la nicotina salinada, son un poco menos fuerte que el cigarro combustible, y la nicotina base es mucho menos fuerte, no tiene ese pico tan alto, pero es mucho más estable en el tiempo. Bueno, todo esto tiene que ver con la parte del atractivo del producto, y este atractivo tiene dos factores esenciales. El primero, por supuesto, es la dependencia física, ya que contiene nicotina, la nicotina es altamente adictiva, y eso hace que la persona que lo está probando, que lo está consumiendo, se enganche y quiera seguirlo haciendo. Esto es especialmente importante antes de los 21 años porque el cerebro humano todavía está en desarrollo hasta los 25 años, y eso implica que el efecto que tenga la nicotina sobre el cerebro va a ser más fuerte. Va a ser más fuerte porque hay cambios morfológicos que ocurren en el cerebro para absorber más la nicotina. Y de esta forma se genera una dependencia más fuerte. También es un producto que es muy fácil de consumir, tiene sabores muy agradables, es fácil de ocultarlo y fácil de conseguirlo, lo cual implica que es un producto especialmente atractivo para adolescentes. También esto está de la mano con el otro punto importante del atractivo de estos productos, que es la parte del estatus. Este es un artículo aspiracional, es decir, es reconocido dentro del grupo social y eso hace que se pueda tomar como un generador de estatus. Me reconocen por tener el dispositivo más grande, más potente, más moderno, de la marca que todo el mundo desea, etcétera. También es un vehículo de expresión, es decir, yo me puedo expresar a partir de mi dispositivo o de mi selección de sabores o de mi marca, etcétera, lo cual, por supuesto, genera este estatus, el cual, una vez más, es muy importante dentro de un público adolescente. ¿Qué factores tienen un impacto positivo en este reconocimiento, en esta generación de estatus? Bueno, las marcas, por supuesto. El tener la marca que está de moda, el consumir la marca que está de moda o que está de moda dentro del grupo, hace que se genere esta idea de ser parte del grupo, de ser reconocido como parte de él. También los dispositivos, como decía hace un momento, el dispositivo como tal, principalmente los dispositivos más avanzados, generan esta cuestión de estatus de reconocimiento a partir de ser el que sabe, ser el que tiene el producto más nuevo o más potente o que tiene algo que los demás no tienen. Y un punto más que es relativamente nuevo es esta idea de la frecuencia de uso. Es decir, ser un usuario fuerte, ser un usuario que consume regularmente, hace que se reconozca dentro del grupo como la persona que vapea, como la persona que consume este tipo de productos y ayuda a identificarse con el grupo de consumidores. Es decir, que a partir de tener mayor consumo es que hay mayor reconocimiento dentro de este grupo, por supuesto si el grupo valora el consumo como tal. Ahora, uno de los grandes retos que tenemos con este producto es medir el potencial de daño. Y es que con el cigarro combustible lo teníamos muy claro. El cigarro combustible es un producto simple.
Es un tubo de papel que está relleno con tabaco picado, se prende, se consume y tenemos un estándar más o menos establecido de qué hay en el humo del tabaco. Sí, puede haber cambios por el tipo de tabaco, si es rubio, si es oscuro, las zonas donde se cultivó, si se usó algún tipo de químico durante su crecimiento, etcétera. Eso puede variar, pero está bien estandarizado y generalmente tenemos una idea bastante clara de qué hay en el humo del tabaco. En el caso del cigarro electrónico no es tan sencillo y esto es porque este es un producto complejo. Tenemos varias fuentes de potencial de daño en el cigarro electrónico. Los materiales que mencionamos hace un momento, el estado de los reemplazables, de las resistencias y de las mechas, porque al irse degradando con el calor van soltando por un lado una serie de subproductos y por el otro, bueno, pueden quemarse y generar más aldehídos y por supuesto la potencia que decíamos hace un momento. Pero por otro lado, tenemos el otro componente del sistema que es el líquido. Y en el líquido, bueno, tenemos la nicotina, tenemos la base que generalmente es propilenglicol y glicerina vegetal y los saborizantes. Ahora, al momento de que existen estos productos, tenemos estas dos partes, las parte física, digamos, del dispositivo y la parte líquida. Y cuando se opera, lo que ocurre es que estos comienzan a interactuar entre sí y hay cambios físicos y químicos a partir del calor que se está aplicando. Eso lo que implica es que el líquido que se está metiendo al producto no es igual al aerosol que se está consumiendo una vez que ha pasado este proceso de aerolización. Hay cambios químicos y sustancias que antes no estaban ahí se crean a partir de los cambios físicos que ocurren al aerolizarse. Y eso, por supuesto, potencializa el potencial de daño que puede tener este tipo de productos. Es necesario pensar en el líquido como en sí mismo una mezcla compleja de elementos, comenzando, por supuesto, por la nicotina. La nicotina es el elemento tal vez de los más importantes porque es el elemento adictivo. Y aunque generalmente se ha considerado que la nicotina no es dañina como tal, sino solamente adictiva, en realidad a partir de que se ha avanzado en el estudio de este tipo de productos, hemos visto que, bueno, que la nicotina tiene su propio potencial de daño, principalmente bajo la idea de que es un producto que, por un lado, puede afectar los sistemas circulatorios y, por otro lado, porque es un producto que puede generar que cambie el ambiente en el cuerpo para que sea mucho más adecuado para que surja el cáncer. Es decir, no es un producto que vaya a generar cáncer por sí mismo, necesariamente, pero sí que facilita la supervivencia, el crecimiento, la metástasis del cáncer en caso de que haya algún tumor, lo cual es mucho más frecuente de lo que quisiéramos, pero generalmente nuestro sistema defensivo lo absorbe bien. En este caso, la nicotina contribuye a que el cáncer pueda sobrevivir a las defensas del cuerpo. También, por supuesto, tenemos el propilenglicol de la base. Y aunque el propilenglicol es un producto que se usa generalmente en diversas eh, industrias, no es del todo saludable. Principalmente, el problema con el propilenglicol es que, por un lado, aumenta la cantidad de ácido en el cuerpo y también, bueno, se degrada a partir de lo que se está consumiendo. Cuando se utiliza en la piel, cuando se utiliza como parte de un humectante o de algún tipo de maquillaje, suele ser generalmente seguro, aunque tiene algunos puntos carcinogénicos que deben ser considerados. También la otra parte de la base, que es la glicerina vegetal, tiene su propia historia. En este caso es un triol donde se acerca mucho a los lípidos, eh, lo cual generalmente ocurre porque se puede juntar con ácidos grácidos para formar triglicéridos, eh, lo cual, por supuesto, no debería ser demasiado un problema, salvo que hay una gran cantidad de estos productos que se están quedando en los pulmones a partir de la inhalación usando el cigarro electrónico,
¿Qué tanto? Bueno, no se sabe exactamente, pero se calcula que es aproximadamente el 25%. Y si estos productos funcionan bien en la industria del maquillaje porque permite sellar la piel, no es una buena idea que esto esté ocurriendo dentro de los pulmones. También, como se queda el 25% de lo que se está consumiendo, bueno, alcanza niveles biológicamente relevantes, tiene alteraciones en el proteoma y también el propilenglicol tiene la gracia de causar daño renal y toxicidad en el hígado. Esto, con estos dos productos por sí mismos. Además, hay que considerar que existe la degradación térmica de estos productos y eso genera un problema grave porque a partir de esta degradación térmica, tanto el propilenglicol como la glicerina vegetal producen aldehídos. Y estos aldehídos, bueno, son potencialmente tóxicos, irritantes o incluso cancerígenos. ¿Qué aldehídos? Bueno, hay acetona, hidroxiacetildehído, formaldehído, acetildehído, alcanoínas, etcétera. Es decir, una serie de subproductos del consumo, los cuales no estaban originalmente en la botella, pero que sí están presentes en el aerosol y que pueden generar tanto irritación como tener una toxicidad o un efecto cancerígeno en el consumidor. Y bueno, podemos ver cómo cambian a partir de la potencia que se está usando. Además de la base de la nicotina están los saborizantes y los saborizantes tienen sus propios problemas, principalmente porque si bien los promueven como saborizantes grado alimenticio o que están aprobados ya sea por COFEPRIS o por la FDA o por alguna otra autoridad, el problema es que están autorizados para ser consumidos de forma oral, es decir, para ser comidos. Y no es lo mismo tener este tipo de productos en el estómago que en los pulmones. Una gran variedad de ellos pueden ser irritantes, tóxicos o cancerígenos, dependiendo de dónde estén. Sabemos que hay un cierto nivel de citotoxicidad en los líquidos a partir de estos saborizantes. Y sabemos que eso cambia dependiendo de la mezcla que se use de saborizantes para cada uno de los sabores que se están ofreciendo. ¿Cómo estamos en México al respecto? Bueno, tenemos este análisis de líquidos que están en el mercado mexicano. Se tomaron 230 muestras, tanto en tiendas físicas como en tiendas online, basados en las recomendaciones de las personas que estaban atendiendo o del listado de más vendidos en el caso de las tiendas online. 196 de ellos son mexicanos, 34 son del mercado guatemalteco. Y lo que encontramos es, bueno, primero que la cantidad de sabores, si bien es grande, es en su mayoría o frutales o dulces. Y también encontramos al analizarlo 105 compuestos, esto en botella, es decir, tal como está antes de ser aerolizado. 47 de ellos son irritantes, 35 tóxicos y 6 cancerígenos, lo cual no sonaría mucho, pero cuando vemos la distribución entre las distintas muestras, vemos que estos 6 cancerígenos están mucho más presentes de lo que quisiéramos admitir. De igual forma, los componentes tóxicos e irritantes están ahí en una buena cantidad, lo cual indica que este tipo de productos no son seguros, están lejos de ello y pueden tener un impacto fuerte en la salud de quien lo está consumiendo. Además, por supuesto, estos son análisis en botella, es decir, del líquido antes de ser aerolizado. Falta el pequeño problemita de la degradación térmica, que así como en la base, en estos productos generan cambios y generan más aldehídos. Entonces, ¿qué retos tenemos claramente del tipo de producto? Hace falta una estandarización, lo cual es increíblemente difícil cuando tienes un mercado que está totalmente atomizado. Muchos productores muy pequeños. En el caso de México, además, es un producto ilegal, lo cual implica que no hay ningún control al respecto y estamos hablando de importadores que los traen de quién sabe dónde, hechos de quién sabe qué manera y que se venden pues a un precio muy barato, pero por supuesto sin ningún control, tanto de los componentes como de los procesos, como de los materiales usados. Eh, Pueden decirme que el cigarro desechable que estoy yo comprando está con PCTG de grado alimenticio, etcétera, pero a lo mejor es un vil plástico que no tiene ninguna protección o ninguna tolerancia al calor y que va a ir generando microplásticos que incluso podrían causar algún tipo de daño
severo y rápido a partir de su consumo. También, a partir de esa idea que es un producto muy complejo y que cada interacción, cada pequeño cambio que se haga va a cambiar el potencial de daño, hace muy difícil poder determinar cuál es el potencial de daño real del consumo. Principalmente porque el consumidor de ese tipo de productos cambia de sabor en sabor, es decir, cambia de formulación química a cada momento, cambia de dispositivos, cambia de la forma en la cual consume, lo cual, por supuesto, hace que sea mucho más difícil pensar, determinar el potencial de daño. Además, y ese es un punto importante, gran parte del problema con este tipo de dispositivos para poder pensar qué tanto daño hacen es el patrón de uso, ya que depende mucho de cómo se use, qué tanto daño pueden causar. En el caso del cigarro combustible es muy fácil. El fumador o la persona que fuma, que consuma este tipo de productos, tiene un consumo episódico. Es decir, yo sé que durante el día tengo 10 o 20 o 5 o 30 episodios de consumo donde yo salgo, fumo mi cigarro, me regreso. Tengo de 8 a 10 caladas por cada cigarro, por cada episodio, y esto me dura cierto tiempo en lo que, bueno, tengo el pico de subida de nicotina en la sangre, luego va bajando, y cuando llega a cierto nivel, tengo otro episodio de consumo. Y esto permite que la persona que está consumiendo tenga control sobre lo que está consumiendo. Tiene claramente especificado, yo soy fumador de 10 cigarros diarios, o de una cajetilla diaria, o de una cajetilla a la semana. Existe este conocimiento e incluso se puede poner metas, decir, bueno, voy a bajar y de 10 cigarros voy a fumar solamente 5, etcétera. En el caso del cigarro electrónico, es un consumo constante. El dispositivo está siempre ahí, siempre a la mano, siempre cargado, siempre prendido. Y eso implica que en cualquier momento puede estar dando una calada. Entonces, no tiene estos episodios de 8 o 10 caladas, sino más bien cada vez que hay un antojo, vuelve a dar una calada, lo cual genera que haya un número indeterminado de caladas al día. Este consumo no es tan mesurable y, por supuesto, se tiene menos control. De hecho, en algunos hilos que hay en Twitter de cuánto consumes, las personas no tienen una idea. A pesar de que los dispositivos, o algunos de ellos, tienen contadores de caladas, pero no es algo que realmente preocupe demasiado a las personas consumidoras en general. Hay quien sí, hay quien tiene un control muy estricto, pero la mayoría de las personas no. Siempre está ahí y mantienen un nivel constante de nicotina en la sangre a partir de estar consumiendo constantemente. Ahora, esto nos lleva a cuestiones como esta. La persona que consume el cigarro electrónico y que dice, bueno, yo con esto he bajado mi consumo de nicotina. He bajado mi consumo porque yo antes consumía 50 miligramos y ahora consumo 3. Es mucho menos. Claro, pero lo que no sabemos es cuál es su patrón de consumo. No sabemos si antes consumía 50 miligramos sobre mililitro, pero 10 caladas cada hora, y si ahora consume 3, pero una calada cada minuto. Entonces, es muy difícil saberlo porque no hay este control. Y es un reto más para poder pensar en el potencial de daño que pueda tener este consumo para la persona, porque no sabemos cuánto está consumiendo de qué. Y posiblemente si hay un subproducto del consumo, el hecho de que esté consumiendo menos nicotina, pero más frecuentemente, hace que esté aumentando su potencial de daño. Entonces, bueno, es parte de las cosas que todavía no están completamente dilucidadas, es parte de los retos para poder saber cuál es realmente el potencial de daño de este producto y que está ahí, que todavía tiene mucho espacio para investigación y mucho espacio para ver qué podemos hacer para disminuir la capacidad de riesgo de este consumo. Entonces, de la mano con esto viene el problema de cómo medir el potencial de daño de este consumo. Especialmente bajo esta idea de el veneno está en la dosis. Porque yo puedo identificar que tenemos 6 productos o 6 compuestos que son cancerígenos, pero ¿cuánto está recibiendo la persona? Es algo que todavía no sabemos, que todavía no tenemos un estándar,
porque además, claro, sabemos que estos compuestos son cancerígenos o son tóxicos o son irritantes a partir de mediciones anteriores que ha hecho principalmente las organizaciones o las oficinas de protección a trabajadores, enfocados en el tipo de consumo que tendría un trabajador al estar laborando 8 horas en un ambiente donde está cargado con este tipo de productos. No es exactamente lo mismo al tener un consumo directo, sin filtro, de estos. Entonces, bueno, todavía tenemos un espacio muy grande de cosas que no sabemos y que tenemos ahí pendientes. Lo que sí sabemos es que hay un potencial de daño físico y que este no es tan pequeño como quisiéramos creer. Para poder ver qué tanto es esto, tenemos el proyecto del repositorio SEAN, al cual pueden acceder ustedes en la página del instituto, donde lo que hicimos fue analizar una serie de artículos. Hicimos una revisión sistemática de literatura entre 2017 y 2019, donde se revisaron 700 artículos para ver qué era lo que estaba como el estado del arte en ese momento. Y encontramos 100 artículos que hablaban sobre daño físico, principalmente sobre daño al sistema respiratorio, EPOC, asma, cáncer, sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema digestivo, piel, mucoso, es decir, sistema tegumentario, sistema reproductor, inmunológico, daño genético y mutagenético, etc. Ahora, hay que decir que como este estudio alcanzó solamente entre 2017 y 2019, hay muchas cosas que surgieron después que ya no están reflejadas aquí. Por ejemplo, en el caso del sistema inmunológico, bueno, esto fue antes de COVID. Una vez que pasa COVID, hay un foco mucho más grande en el sistema inmunológico y eso nos permite tener mucha más información al respecto que no está reflejado aquí. Pero lo que sí sabemos es que ya hay claramente establecido una serie de relaciones entre el consumo de cigarro electrónico y daño al sistema respiratorio, por ejemplo, incluido daño a la estructura celular pulmonar, asma, EPOC, cáncer pulmonar, etcétera. Y en el avance que se tiene años después, hay mucho enfoque en la parte de EPOC y de bronquitis, etcétera. Eh, También tenemos la parte del daño al sistema nervioso, la cual, si bien tiene esta cuestión como deterioro de la memoria, estrés oxidativo, etcétera, hay un énfasis más fuerte en cuanto a la parte del daño que ocurre al sistema nervioso de adolescentes que están consumiendo durante su proceso de crecimiento. Principalmente problemas de control de impulsos, cambios de comportamiento, trastornos afectivos, etcétera, porque la nicotina está afectando la parte de su cerebro que se encarga del control de este tipo de situaciones, es decir, las funciones ejecutivas. También, por supuesto, alteraciones del sueño e incluso hay relaciones fuertes con depresión y con ideación suicida. En la parte del sistema circulatorio no es mucha sorpresa, tomando en cuenta que hay nicotina, pero bueno, hay toda esta parte de alteraciones a la presión arterial, problemas con la frecuencia cardíaca, una vez más estrés oxidativo, trombosis, infartos, etcétera. Bueno, ahora, esto es algo que ya sabemos, que ya tenemos indicaciones muy fuertes que están ahí, pero nos falta mucho. Nos falta mucho para poder saber qué tanto potencial de daño real tiene el consumo de este tipo de productos. Primero, nos falta incluirlo dentro de las guías de práctica clínica. ¿Por qué? Porque actualmente, si una persona llega a consulta con cualquier situación, se le pregunta sus hábitos alimenticios, se le pregunta si toma alcohol, se le pregunta si fuma, se le pregunta si hace ejercicio, pero no se le pregunta si consume cigarro electrónico. Lo cual implica que estamos perdiendo de vista como un factor que podría tener implicaciones fuertes en la salud de los pacientes. También, a partir de ello, hace falta relacionar el consumo con el efecto. Y eso lo que causa es que se pueda decir claramente, hay tantos muertos por fumar, pero ni uno por vapear. Claro, porque no lo estamos registrando, porque no lo estamos preguntando. Y de esa forma es imposible poder crear estas relaciones. Y también falta tiempo.
Quisiera decir es que ya tenemos una idea muy clara al respecto, pero no. La verdad es que tenemos muy poca idea de cuál es el potencial de daño real, completo del cigarro electrónico. Empezamos a ver los efectos que tiene, los efectos a mediano y corto plazo, pero a largo plazo no tenemos ni idea. No sabemos qué tanto daño va a causar el consumo de este tipo de productos. Y eso es muy importante porque hay una serie de supuestos donde creemos que, claro, como tiene menos productos tóxicos que el cigarro combustible, causa mucho menos daño y eso no necesariamente es verdad, porque lo estamos midiendo con la vara del cigarro combustible. Estamos buscando el tipo de productos que genera el cigarro combustible y no necesariamente son los mismos. Entonces, posiblemente tengan mucho menos productos químicos, tóxicos, dañinos que el cigarro combustible, pero posiblemente tenga otros que también tengan un potencial de daño importante y que no estamos viendo por seguir midiendo con un producto que no es. Ahora, así como hay retos para poder entender el daño que hace este tipo de productos en el consumo individual, hay retos importantes a nivel poblacional. Y el elefante en el cuarto es esta parte de cesación. Eh, y cuando hablamos de cesación, bajo esta idea de dejar de fumar. Hay estudios muy importantes que muestran que este tipo de productos funcionan para dejar de fumar. El estudio Hayek, por ejemplo, donde lo que se hace es revisar contra el parche de nicotina y el cigarro electrónico se presenta como una muy buena alternativa. A partir de esto, por supuesto, hay una revisión Cochrane, donde se revisan todo este tipo de estudios, estos estudios aleatorizados para poder ver qué tan bien funciona el cigarro electrónico contra otras opciones de tratamiento y la conclusión general es que funcionan maravillosamente. Ahora, hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta. En el caso del estudio Hayek, lo que se buscaba era la tasa de dejar de fumar entre fumadores que habían sido reclutados en los servicios de cesación de Reino Unido y donde durante 52 semanas se les ofrecieron alternativas. A la mitad del grupo se le ofreció el cigarro electrónico, a la otra mitad del grupo se le ofreció parches de nicotina, se les dio terapia, se les dio seguimiento telefónico y a las 52 semanas se vio que aquellas personas que estaban usando el cigarro electrónico 18.8 habían dejado de fumar. Por su parte, aquellas personas que habían usado la terapia de reemplazo, 9.9 habían dejado de fumar. Ahora, pasado esas 52 semanas, vieron que de esas 18.8 personas que habían dejado de fumar usando cigarro electrónico, 80% lo seguían usando. Mientras solamente 9% de las personas que habían dejado de fumar con parche seguían usando el parche. Y esto implica que después de esas 52 semanas, la cesación de consumo de nicotina, la cesación real, en el caso de las personas que usaron cigarro electrónico era de 3.76%, mientras que en el caso de la terapia de reemplazo era 9%. Y esto en primer lugar, es lógico. El parche no es algo agradable. El parche sirve como un puente para dejar de fumar porque te está proporcionando la nicotina, pero no es placentero. Solamente tienes el parche pegado ya. En cambio, el cigarro electrónico sí lo es, porque sí está imitando todo el ritual de fumar y además te está dando sabor, sientes el golpe, sientes la subida de nicotina de inmediato, etcétera. Lo cual implica por supuesto que las personas que lo están usando se mantienen consumiendo la nicotina porque no tienen por qué dejarla. Lo cual también destapa una serie de problemas. Primero, la definición de qué es dejar de fumar. Y a partir de esto, bueno, ¿qué es lo que estamos midiendo con esto? Y si esto va a generar un eslogan que sirva para publicidad. En el caso de qué es dejar de fumar, hay que pensar que inicialmente
dejar de fumar, dejar de consumir el cigarro combustible, significaba dejar de consumir nicotina. Si bien existen otros productos combustibles que estaban en la época o incluso sin humo, como podría ser el tabaco mascado y demás, generalmente la persona que fumaba el cigarro, al momento de dejarlo, dejaba de consumir nicotina. No se cambiaba a otro producto. Actualmente, sin embargo, es distinto. Y dejar de fumar puede significar dejar de consumir nicotina o dejar de usar el cigarro combustible y mantenerse en el consumo de la nicotina usando otra vía, usando otro producto. Eso genera cosas como esta, vamos. En México, cuando se estudió cesación usando cigarro electrónico, Paula Lozano lo que encontró es que entre 2012 y 2015, usando rondas de la ITC, vio que las personas que usaban cigarro electrónico no estaban abandonando el cigarro combustible y ni siquiera estaban disminuyendo la cantidad de cigarros que fumaban por día, es decir, no estaban reduciendo, sino estaban aumentando su daño. Un poco más para acá, en 2022, con Katia Gallegos, tenemos este estudio donde lo que se hizo fue buscar a grupos de consumidores de nicotina, tanto fumadores como consumidores de cigarro electrónico, y vimos las transiciones cortas, es decir, transiciones a 4 meses. Y lo que encontramos es que aquellas personas que utilizan el cigarro combustible, la mayoría se mantiene consumiendo el cigarro combustible. Algunos cambian hacia ser usuarios exclusivos de cigarro electrónico, 2.3, muy poquitos. De aquellos que usan cigarro electrónico o que cambian hacia usar cigarro electrónico, la mayoría son usuarios duales, 12.6%, e incluso las personas que dejan de consumir nicotina, es decir, que cesan completamente, son más que los que cambian a cigarro electrónico de forma exclusiva. Pero bueno, dirían, está bien, la persona está haciendo un cambio por etapas y entonces primero cambia de ser consumidor de cigarro combustible a ser usuario de cigarro electrónico y luego dejará de consumir nicotina. No necesariamente. Nosotros lo que vimos de los usuarios duales, es decir, aquellos que usan tanto cigarro combustible como cigarro electrónico, la mayoría se mantiene como duales. Algunos, el siguiente grupo más grande, si lo quieren llamar así, cambia a ser fumadores, es decir, a consumidores de cigarro combustible exclusivos. Muy pocos cambian hacia cigarro electrónico exclusivo y un grupo de 3% cesa en el consumo de la nicotina. Entonces, como verán, la mayoría de las personas que consumen cigarro combustible y van hacia el electrónico se mantienen como duales y de los duales van hacia cigarro combustible, no necesariamente hacia cigarro electrónico. No se ve esa disminución de riesgo que se pregona pensando que el cigarro electrónico realmente genere menos daño. Eh, y bueno, parte de eso también tiene que ver con qué es lo que estamos midiendo y en qué circunstancias, porque no es lo mismo pensar un producto de consumo que se vende en tiendas o que se vende en la esquina, con sabores agradables, con toda una mercadotecnia de atrás para hacerte consumir, contra un tratamiento para dejar de fumar. Y creo que eso es parte del problema que tenemos aquí también, que los estudios están buscando usar el cigarro electrónico como un tratamiento o como parte de un tratamiento para dejar de fumar, eh, pero sus resultados sirven como eslogan para vender un producto de consumo. Parte de lo que preguntan o pregonan las personas que están a favor de ese tipo de consumo es si no es posible que sean ambos, es decir, que sea un producto de consumo que sirva para dejar de fumar y que la persona que te lo vende sea pues quien te esté aconsejando cómo dejar de fumar, es decir, no un psicólogo, no un médico, sino el vendedor de la tienda. Y se basan en esto diciendo que, bueno, que generalmente el vendedor de la tienda será un consumidor también y que puede ayudarte a partir de su experiencia, etcétera. Lo cual para mí es un poco difícil, primero porque no están capacitados y para que esto funcione tendrían que estar capacitados en cesación. Y segunda, porque ¿cuál es el interés que hay detrás de la persona que tiene la tienda? Y puede ser, sí, puede ser ayudar a dejar de fumar, pero generalmente lo que más le va a importar es vender su producto y es seguir teniendo ganancias y seguir impulsando la venta de su producto.
lo cual no necesariamente te lleva hacia la cesación en cuanto a dejar el consumo de la sustancia, sino, en todo caso, a la sustitución de una vía de administración por otra. Pero bueno, si realmente, cosa que espero haber sido claro, no sabemos, pero si realmente el cigarro electrónico fuera mucho menos dañino que el cigarro combustible, bueno, pues, ¿cuál sería el problema, no? ¿Qué es lo que está, o la idea que está detrás de la estrategia de reducción de daño por tabaquismo? Y esto se basa principalmente en cosas como esta. Esto que ven ustedes aquí es un esquema muy famoso, es lo que van a encontrar ustedes si buscan en Internet reducción de daño, y que proviene de un artículo de David Abrams. Y aquí lo que pueden ver es cómo existen productos que son muy tóxicos, que son muy dañinos, y productos que son menos dañinos. Y la idea detrás de la estrategia de reducción de daño es que hay personas que intentan fumar pero no pueden o no quieren, y que detrás de esto, bueno, la nicotina no es dañina, y lo que se busca es sustituir productos de alto riesgo por productos de bajo riesgo. Es decir, no se eliminan todos los riesgos, pero se salvan vidas. ¿Por qué? Porque reducimos el daño. Y esta es una idea que ha sido apoyada, muy apoyada, desde la industria tabacalera, con cosas como esta campaña que se llamó Un Smoke de Philip Morris, donde dicen, bueno, si no fumas, no empiezas a fumar; si fumas, deja de fumar; y si no puedes dejar de fumar, entonces cambia. Y claro, suena lógico, ¿no? Es esta idea de, si te vas a hacer mucho daño o poco daño, pues hazte poco daño. Eh, pero, pero realmente es necesario. Bueno, esta idea de la estrategia de reducción de daño está impulsado, sí, por supuesto, por la industria tabacalera, por la industria del cigarro electrónico, que no necesariamente la misma, aunque casi la misma, por científicos pagados por esta industria, que están claramente en la nómina de la industria, ya sea dentro de sus empresas o en universidades y grupos de investigación que están patrocinados por la industria, y también por grupos fachada, los cuales están ahí para hacer lobby y para impulsar los intereses de la industria. Pero también, y eso hay que decirlo, también está impulsada por científicos que no tienen conflicto de interés, pero que ven en estos resultados un punto importante, un punto que tiene que ver con reducir el daño y con salvar vidas. Y también por grupos que consideran que esto es una solución, aunque no estén pagados por la industria. Eh, y esto ha generado una cuestión importante dentro de la comunidad científica, especialmente de la comunidad de tabaco, donde hay un choque entre aquellas personas que no creen en la industria tabacalera, que han visto cómo nos engaña una y otra y otra y otra vez, y aquellas personas que están a favor de esta idea, principalmente a partir de este eslogan que es maravilloso, que es "estamos salvando vidas". Y aquí hay que promover un momento de reflexión entre nosotros, nosotras, nosotres, los cerebristas, que tenemos el ego muy, muy grande al respecto para decir, sí, es que estamos salvando vidas, y no, no es cierto. Nosotros lo que estamos haciendo en todo caso es pelear porque haya mejores condiciones y que no haya una industria detrás haciendo ganancias o teniendo ganancias a partir de dañar a las personas y a la salud pública. Pero eso de salvar vidas es demasiado ególatra, la verdad. Pero bueno, ha generado que haya una cuestión ríspida al respecto que no permita medir cuál es el impacto real, positivo o negativo de este tipo de producto. Si el consumo no hace daño, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la estrategia de reducción de daño o de los productos de daño reducido? ¿En qué circunstancias sirven? ¿De qué forma se puede hacer que sirvan realmente a la salud pública? Y aquí yo quiero detenerme un momento para plantear una postura personal. No es más que mía, y tómese así, por favor, pero yo creo que la estrategia de reducción de daños no sirve por 3 puntos importantes. Primero, porque está basada en un supuesto manipulado, por no decir que claramente erróneo o una mentira, pero llamémoslo un supuesto manipulado. Segundo, porque los productos están diseñados para mantener la adicción,
no para evitarla. Y tercero, porque por lo mismo, este producto es un gran reclutador de nuevos consumidores. Y voy a explicar la primera parte. Este es el diagrama de David Abrams, donde se ha basado gran parte de la defensa de la estrategia de reducción de daño a partir de decir que, bueno, que hay productos muy dañinos y productos menos dañinos. Lo que casi nadie menciona es que abajo de ese esquema, en el artículo de David Abrams, hay un gran pie de página donde dice, bueno, este es un esquema que está adaptado de el artículo de David Nutt de 2014. Dice, bueno, lo que podemos ver aquí es cómo existe un continuo de minimización de daño donde hay productos que no son igualmente dañinos que los otros y hay unos que son muy bajos y otros muy altos, ¿no? Entonces, tienen en la figura 4 paneles que representan las clases de productos a partir de productos que son combustibles, que es el panel 1, el panel rojo, por supuesto, no combustibles, que es el panel 2, que es en medio, y luego tenemos el panel 3, que son productos que generan nicotina, pero sin necesariamente tener tabaco, y el panel 4 son básicamente no usar productos. Bueno, ahora, el problema es que revisando de dónde saca Abrams esta información es de este artículo, que es el artículo de 2014 de David Nutt, infame por el tipo de manejos que se hicieron en él, principalmente una gran cantidad de interferencia de la industria y además que se utilizó un abordaje que no era adecuado y que fue muy criticado en su época, pero que tiene este diagrama. Y aquí lo que podemos ver es cómo lo que ellos hacen es otorgar 100 puntos, porque así lo hicieron ellos, a un producto y a partir de ahí ir disminuyendo puntos dependiendo de qué tanto consideraban los autores que estos eran más o menos dañinos. Y lo hicieron a partir de esos factores que tienen al lado. Entonces tienen mortalidad, morbilidad, pero también tienen dependencia, pérdida de tangibles, pérdida de relaciones, daños, crimen, daño ambiental, etc. Y eso es lo que explica que la diferencia entre el cigarro combustible y el puro, por ejemplo, sea que el puro es 80 y tantos por ciento menos dañino que el cigarro combustible. No es por el tabaco, no es por cómo se fume, es porque, claro, el puro, que es para personas adineradas, no genera un costo económico a la sociedad, que el cigarro combustible sí. Ahí es donde están los cambios. Ahí es donde están los impactos que hacen que un producto sea menos dañino que otro, en teoría, pero a partir de todos estos puntos y no del daño físico. Sin embargo, lo que hace Abrams es tomar esta figura, voltearla, colorearla y quitarle precisamente esa explicación y decir todo es daño físico. Y aquí es donde está reforzando la idea del 95% menos daño. Pero eso, primero, no hay cómo saberlo y segundo, está basado en una mala interpretación del dato anterior para vender un punto de daño físico. Bueno, realmente el cigarro electrónico hace menos daño. Como vimos hace un momento, no hay cómo saberlo. Sabemos que hace daño, independientemente del cigarro combustible o no, y que su consumo no es algo deseable. Eso no ha impedido que la industria esté buscando cómo renormalizar este tipo de consumos. La industria ya descubrió que su producto, lo que le deja dinero, no es el tabaco, es la adicción. Y por lo tanto hay que estar impulsando la adicción, lo cual no ha sido especialmente fácil porque a partir del convenio marco, a partir de las medidas que se han tomado al respecto, es que comienza a haber una generación que ya no quiere consumir el cigarro combustible, que ya tiene bien claro que el cigarro combustible es algo poco deseado, es algo que no está bien visto y que es algo de viejos. Lo cual genera, por supuesto, que haya una caída en los fumadores de reemplazo de la industria y eso no está bien porque no genera ganancias, lo cual hace que la industria busque cómo impulsar y renormalizar el consumo de la nicotina
usando todas las herramientas que he usado anteriormente. Por ejemplo, usando el product placement y impulsando a través de medios que se vea como que esto es algo normal. Must you really smoke? I love it so very much. It's shockingly effective! That sucks. Got an extra cigarette? Who got a cigarette in here? Anyone got a cigarette at the bar? Al final, la idea de todo esto es, por un lado, impulsar esto de todo el mundo lo hace, está bien que lo hagas. Hazlo para ser parte de este grupo o para ser este personaje o para ser parte de lo que tú quieres ser. Por otro lado, por supuesto, la idea de tú eres especial y como tú eres especial, puedes hacerlo. Rebélate contra lo que te digan tus padres, contra lo que te digan tus maestros y esa es la forma de hacerlo. Eso ha llevado, por supuesto, a que suba el consumo de cigarro electrónico entre adolescentes y habrá quien diga, bueno, está bien, mientras consuman este producto que es de bajo daño y no el cigarro combustible que hace más daño. Lo que hemos visto es que esto no necesariamente es así. Esto es un estudio de la ITC que hace la Universidad de Waterloo y podemos ver cómo en Inglaterra, que es uno de los países que más ha impulsado el uso del cigarro electrónico como una alternativa al cigarro combustible, ha crecido el consumo del cigarro electrónico entre adolescentes. Desgraciadamente también ha crecido el consumo del cigarro combustible. Y esto también tiene su lógica, porque una vez que ya estás enganchado en el consumo de la nicotina, pues ya es lo que tengas a la mano, y es lo que sea más barato, y lo que sea más accesible, lo que sea más fácil de conseguir, y puede ser un producto u otro mientras tengas el golpe de nicotina, que es lo que estás buscando. ¿Cómo estamos en México? Bueno, en México nos hace falta una GITS. Y creo que eso es una parte importante de la agenda que queda pendiente. Nos hace falta una investigación en escuelas con adolescentes que nos permita saber cuál es la realidad al respecto. Lo que tenemos son algunos pequeños indicios, como por ejemplo las encuestas que están llevando a cabo en Guanajuato y Yucatán. En Guanajuato tienen dos medidas, 2021 y 2023, en adolescentes en secundaria, tercero secundaria, y ahí lo que han visto es que el cigarro electrónico, haberlo probado, haberlo consumido alguna vez en la vida, 27% de los adolescentes, 10% aquellos que lo están consumiendo en los últimos 30 días, es decir, el consumo actual, y 3% que lo están consumiendo diariamente, lo cual son números bastante altos si estamos hablando de secundaria. De igual forma, el cigarro combustible está un poco más abajo, pero los números son muy similares, 23%, 8% y 3% de uso diario. En cuanto a Yucatán, Yucatán tiene una encuesta también con adolescentes entre 14 y 15 años, y aquí lo que estamos viendo es una vez en la vida 18%, últimos 30 días 8%, diariamente 3%.
muy similar a Guanajuato. Si bien han bajado de 2014 para acá en cigarros alguna vez en la vida, se han mantenido bastante estables también con consumo actual y consumo diario de cigarro combustible. Y por último, San Luis Potosí, con su programa Cuidarse está cool, también tienen una encuesta en adolescentes y aquí lo que estamos viendo es que haber consumido alguna vez cigarro electrónico, 21% contra 8% de tabaco combustible y consumir de forma regular 8.8% contra 3.6% de cigarro combustible. Siguen siendo números muy altos donde el cigarro electrónico está siendo la droga de elección, pero no deja de existir el cigarro combustible tal como se tenía anteriormente, es decir, se está aumentando el consumo. Lo cual, por supuesto, tiene que ver con esta idea que plantea Jankowski en 2019, que dice, bueno, el cigarro electrónico tiene un potencial adictivo mayor al cigarro combustible entre adolescentes, por lo que ya hemos comentado porque son sabores más agradables, es más fácil de consumir, es más fácil de conseguir, es más fácil de esconder a los padres. Todo esto hace que sea mucho más atractivo como producto. Y esto nos plantea lo que podríamos llamar otro de los falsos dilemas del vapeo o del cigarro electrónico, y es que plantea que hay que encontrar un equilibrio entre el fumador que no quiere dejar de consumir, pero que quiere bajar su daño, y aquellas personas que no consumen, pero que son posibles consumidoras a partir de la existencia de este tipo de producto. Y digo que es un falso dilema porque al final la persona que consume puede decidir dejar de consumir, hay opciones para dejar de consumir y sobre todo hay formas en las cuales se podría pensar el cigarro electrónico para que pudiera estar al alcance de estas personas y alejarse de las personas que no consumen. Pero bueno, si no se hace esto, lo que estamos teniendo no es una reducción de daño, sino únicamente un reemplazo de consumidores, donde una generación nueva va a tomar la estafeta de aquellos consumidores que ya pasaron. Ahora, ¿cómo hacer que esto sí funcione? Porque hay que decirlo, es posible que la estrategia de reducción de daño, que el cigarro electrónico sí pueda ser una ayuda para la salud pública, pero eso implica una serie de cosas. Eh, Supuestos básicos para que esto pudiera funcionar. Primero, que en realidad no hubiera daño o que ese daño fuera realmente muy pequeño, de lo cual no estamos seguros. Que no haya uso de tabaco combustible, es decir, que realmente se transicione el fumador o aquella persona que está consumiendo cigarro combustible hacia una alternativa de supuesto menos daño y que no haya reclutamiento de nuevos consumidores, lo cual, por supuesto, es muy complicado. Pero esa es la única forma en la cual podría hacerse que esto funcione. Es decir, que se reformulara el producto de tal manera que realmente tuviera menos daño. Y eso puede ser a partir de controlar los dispositivos para que tengan menos potencia, controlar los líquidos para que tengan menos de estos productos que sabemos que son o tóxicos o irritantes o cancerígenos. Limitar los sabores si es necesario para que estos no estén generando daño a partir de sus componentes. También que aquella persona que está cambiando de cigarro combustible a cigarro electrónico no vuelva a usar cigarro combustible. Es decir, que no haya un usuario dual. Y de hecho, idealmente que a nivel poblacional se descontinuara el uso de tabaco combustible, lo cual suena a ciencia ficción, pero es lo que está haciendo ahora Reino Unido, es a lo que está apostando, a decir, bueno, a partir de tal año de nacimiento ya no vas a poder comprar cigarro combustible, solamente vas a poder comprar cigarro electrónico. Y prohibir todas aquellas características que hagan que ese producto sea atractivo a nuevos consumidores. Es decir, prohibir formas, prohibir sabores, prohibir todo aquello que sea un gancho para que personas que no consumen, principalmente niños, niñas y adolescentes, no empiecen a consumir. Solamente de esta forma es que se podría lograr que realmente el cigarro electrónico fuera una herramienta de salud pública y no un producto comercial. Claro, el problema es que esto implica que ya no esté en manos de tabacaleras y que ya no esté en manos de una industria que busque lucrar con ello, sino que sea realmente algo que se tome como un tratamiento. Ahora, esto no es posible claramente mientras
el cigarro electrónico sea una iniciativa comercial. La duda, en todo caso, es si hay otro mundo posible, si hay otra forma en la cual nosotros o la salud pública o el Estado o quien se encargue de esto pueda cambiar para que esto funcione. Pero a fin de cuentas, ese es el gran reto del cigarro electrónico ahora y con esto termino yo el día de hoy. Muchas gracias y quedo aquí para preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, maestro Inti, por esta presentación. Claramente se ve tu formación de comunicólogo, porque tu presentación fue muy vistosa, muy dinámica, y la verdad fue muy agradable. Muchísimas gracias, y sobre todo con una información muy clara que nos deja ver justamente ese desafío del que hablabas, de todo el uso de estos productos que no precisamente son combustibles, y todo lo que ahora la industria está haciendo para que los adolescentes o los jóvenes produzcan esta adicción, ¿no? Entonces, fue muy relevante y muy interesante. Antes de pasar a algunas preguntas que ya están haciendo, yo nada más quiero preguntarte, y por cuestiones de tiempo vamos a reducir un poco las preguntas. Eh, Me llama la atención nada más cómo afecta los cigarrillos electrónicos, o bueno, estos productos electrónicos, a los no fumadores en esta parte de la exposición pasiva, que sabemos claramente de la exposición pasiva en productos combustibles. Y me ha tocado mucho, y cada vez más por lo que justamente exponías, el uso de estos productos y cómo la misma gente que los consume dice, pues no es dañino, o sea, puedo estártelo aventando el vapor y no tienes ni que quitarte, ¿no? Y la verdad es que a mí eso me produce tanto de reflexión, pero bueno, platícanos sobre esto. Bueno, sí, existe esta idea de que no existe el vapeador de segunda mano, es decir, que yo puedo consumirlo, que no hay problema porque al ser más denso va a caer y ya no lo vas a respirar, va a desaparecer en el aire. La realidad es otra. Por supuesto, todo aquello que se está expulsando al consumir este tipo de productos siguen siendo partículas tóxicas, cancerígenas, irritantes. Se ha encontrado, sobre todo en ambientes cerrados, que se producen y se lanzan al ambiente muchas partículas 2.5, las cuales, bueno, no son buenas para estar respirando. Y también lo que se ha encontrado es que existe mucho esta cuestión de el consumo de tercera mano. ¿Por qué? Porque por lo mismo que las partículas bajan y se quedan sobre la superficie, 1 o 2 días después puedes llegar, sentarte en el sillón y volver a lanzar las partículas y seguirlas respirando. Entonces, sí, no es conveniente el consumo de estos productos, no es conveniente que alguien esté cerca de ti consumiéndolo. Como regla general, si puedes olerlo, estás consumiendo las partículas que la otra persona está expulsando y eso implica que te está haciendo daño. Claro, excelente, muy bien. Bueno, nos dice la doctora Anabel Convecchio que si quedó grabada, sí va a quedar, esta presentación queda grabada y va a estar en la página de YouTube de la Escuela de Salud Pública de México, y vamos a estar publicando, porque sí, la verdad es que es muy interesante, justamente para los jóvenes. Es un producto que no hace daño, al contrario, sabe rico, ya lo explicabas, y es algo que está muy cool, que te hace ver muy listo por tener algo electrónico, ¿no? Entonces creo que es muy importante que se retransmita esta presentación a los jóvenes, pasarla en las escuelas, etcétera. Bueno, tenemos otra pregunta de Yaretsen García. Dice, ¿el riesgo cardiovascular por uso de vapeadores es igual que el cigarro tradicional? Bueno, ya lo explicamos un poco, pero ¿podría considerarse como variables equivalentes en las calculadoras de riesgo cardiovascular? Bueno, no es exactamente igual porque en efecto tiene menos productos que también pueden afectar a la salud cardiovascular, pero sí hay un impacto fuerte. No sé si ya está calculado para poder ingresarlo a las calculadoras como tal, pero en un primer momento sí debería ser considerado, sí se debe de pensar que tiene un impacto fuerte. Si la calculadora está diseñada a partir de nicotina, entonces sería
básicamente lo mismo dependiendo de la cantidad de nicotina que esté consumiendo. Si es que a través del compuesto, tal vez un poco menos, pero sí está dentro de los riesgos cardiovasculares. Ok. Y también nos pregunta Carlos Esteban García, entonces la regulación de los productos electrónicos y concientización sería una buena opción o la prohibición total. Bueno, aquí eso tiene que ver con el Estado como tal y la fortaleza del Estado para poder regular un producto así. En el caso de México en específico es muy difícil porque tenemos una prohibición total, pero no se está haciendo valer. Y por eso podemos encontrarlos en cualquier esquina, incluso en los Oxxo. Pero el hecho de pensar que se va a regular y que eso va a arreglar la situación es un poco inocente, porque en realidad, una vez más, lo que hace falta es un Estado fuerte que esté regulando. Si yo suelto, legalizo este producto, pero no tengo el Estado fuerte detrás, de todas formas voy a tener el mercado que tengo ahorita más un mercado legalizado, digámoslo así. Entonces, en lugar de estar disminuyendo el problema, lo estoy incrementando. Entonces, una u otra opción podrían funcionar dependiendo de la fortaleza del Estado, de la capacidad del Estado para poder regular. Y si el Estado no tiene esa capacidad, entonces sí, lo mejor es tener una prohibición total y tener una información, decir, oigan, ese producto es ilegal, ese producto está prohibido, ese producto no tiene nadie que lo avale y no lo consuman, porque estamos dando todas las señales de que es un producto nocivo. Si lo quieren consumir, bueno, es bajo el riesgo sabiendo que es un producto ilegal. Claro. Y justamente con esto que comentas, tengo otra pregunta. Desde el instituto, desde el trabajo que ustedes desarrollan como grupo, ¿qué estrategias se están realizando o consideras que se podrían implementar para prevenir el inicio del uso del cigarro electrónico, sobre todo en adolescentes, que es un foco importante para las industrias? Bueno, ahí tenemos varios problemas graves. Primero, estamos notando que hay mucho en escuelas secundarias principalmente, y de ahí en adelante, lo cual implica que la edad de inicio está cada vez más abajo, pero pensemos, 12, 13 años. Hemos encontrado de forma anecdótica o a partir de las personas que trabajan en escuelas que está habiendo fenómenos de emprendedores, de los mismos alumnos que se dan cuenta de que pueden comprarlos a un precio muy bajo, llevarlos a la escuela y venderlos a un precio muy alto, lo cual hace, por supuesto, que este producto sea muy atractivo para esa reventa. Entonces, hay por lo menos 2 o 3 esferas en las cuales se puede o se debe trabajar. Primero, por supuesto, a nivel de la familia, de los padres de familia, que estén conscientes del consumo de sus hijos o de este tipo de actividades de sus hijos. Y también en cuanto a la esfera de la escuela, que es uno de los puntos donde más se ha buscado hacer trabajo, que es, primero, informar a las personas que están en ese entorno, maestros, directivos, padres de familia, etcétera, para poder blindar a los adolescentes de ese tipo de consumo y también a los propios adolescentes para que haya un trabajo entre pares que permita que se deje de ver esto como algo deseable. Ahora, estos son proyectos en realidad que apenas están iniciando y que espero que en algún momento podamos tener algo sólido que poder presentar y decir, esto funciona en México y es de esta manera, pero por el momento apenas están iniciando este tipo de trabajos. Sí, esto que comentas sobre el trabajo en casa es muy importante. Antes de que prohibieran estas maquinitas expendedoras de estos productos, me tocó ver varios padres de familia cómo iban con sus hijos a comprarlos y a dárselos, etcétera. Entonces, y tiene que ver mucho con la desinformación también como que tenemos como padres de familia. Y por eso me parece muy importante lo que comentaba la doctora Anabel sobre mostrarle estos videos, esta presentación, estos videos a los hijos para que conozcan el impacto que tiene en su salud, ¿no? Y también me tocó conocer muchos casos de jóvenes que están vendiendo estos productos como una cuestión atractiva, pero también como un negocio y que les está dejando buen dinero. Entonces, bueno, ya son dealers de estos también. Bueno, finalmente la pregunta que tengo sobre esto justamente, ¿cómo se están adaptando las políticas públicas sobre el control
de tabaco para incluir estos productos y estas formas de vapeo? Bueno, depende una vez más del país, depende del tipo de estado que se tenga. Tal vez el ejemplo más extremo al respecto es Reino Unido, donde desde hace muchos años se está teniendo una política en pro de este tipo de productos bajo la idea de sustituir el cigarro combustible y que ha sido polémico, que incluso académicos de Reino Unido han criticado esa postura diciendo están teniendo una apuesta muy grande con la población a ver si funciona y que como hemos visto no necesariamente ha sido con tan buenos resultados como se hubiera esperado y que han tenido que ir ajustando, evidentemente. Ahora van a prohibir los cigarros electrónicos desechables, que es lo que más consumo tiene entre los adolescentes, y está este plan de limitar ya el consumo del cigarro combustible, es decir, que a partir de cierto año de nacimiento ya no puedes comprar cigarro combustible y solamente puedes comprar cigarro electrónico, lo cual sería esta sustitución ideal de un producto de alto riesgo por otro de menor riesgo o de supuesto menor riesgo. En el caso de México, bueno, aquí lo que hay es una prohibición total que, una vez más, desgraciadamente no se le ha hecho el seguimiento que se debería y de esa forma, bueno, acabamos en un mercado negro, mercado gris, que no es ideal, que realmente está resultando pues en un acceso más fácil de este tipo de productos a todo mundo y sin ninguna intervención del Estado. Ahora, ¿qué habría que hacer? Bueno, lo que quieran. Puede ser mantenerse la prohibición, puede ser una legalización, siempre y cuando haya un aparato de Estado que permita realmente hacer cumplir la ley. Si no, pues es letra muerta y nada más, ¿no? Claro, pues veo además que tienes en el fondo de tu oficina varios productos, pues como muestra de justamente de Sí, esto. Perdón, me metí en el fondo, pero creo que es muy importante justo del análisis que ahora haces de estos productos, ¿no? Y cómo la industria está teniendo mucho más atractivo desde el empaque, colores, letras, etcétera. Entonces, bueno, muy interesante el trabajo que realizas. Hay muchas felicitaciones por esto, por la presentación. Y te agradecemos mucho desde la Escuela de Salud Pública de México por haber realizado esta presentación y vamos a mostrar tu constancia que hace valer el tiempo que estuviste en este espacio. Y bueno, pues muchas gracias a todos. También les recordamos que nuestra próxima videoconferencia tiene que ver con crisis climática y atmosférica. Es una presentación muy importante donde va a estar moderando el doctor Horacio Riojas. Les invitamos el próximo jueves. Y también no se olviden que tenemos nuestro programa de verano, programa de actualización en salud pública y epidemiología. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Iti. Nos vemos pronto. Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego.